Bienvenidos al segundo video del módulo 2, factores de riesgo y protección. En este video se tratarán los factores de riesgo y protección para la conducta antisocial. Este tipo de factores no nos indican el motivo por el cual el adolescente ha cometido la conducta delictiva, sino que brindan información de cuán probable es que la conducta aparezca. Es decir, si el adolescente presenta más factores de riesgo, es más probable que cometa una infracción a la ley. Antes de profundizar cuáles son los factores de riesgo y protección para la conducta antisocial, es importante definir qué es un factor de riesgo y protección. Un factor de riesgo es definido como cualquier característica de los individuos, ya sea de naturaleza personal, psicosocial o macrosocial, que está asociada estadísticamente con un incremento en la probabilidad de implicarse en una conducta. En este sentido, es un aspecto que genera que el adolescente sea más vulnerable ante la posibilidad de cometer una infracción. En cambio, un factor de protección es cualquier característica de los individuos que parecen conferir cierto grado de inmunidad ante los factores de riesgo. En ese sentido, una persona es resiliente como resultado de la presencia de factores de protección. Los factores que influyen en la conducta antisocial se encuentran a distintos niveles, desde las características individuales como los pensamientos y los valores personales, hasta nivel social como la cultura y los medios de comunicación. Sin embargo, todos estos factores interactúan entre sí, no son independientes, sino que se influencian unos a otros. Existen factores de riesgo considerados distales, como la pobreza, la estructura familiar y la desorganización social. Son considerados distales debido a que si bien tienen un impacto en la conducta antisocial, su impacto se ve influenciado por los factores de riesgo próximos, como por ejemplo el funcionamiento familiar, el compromiso escolar, o el tener amigos desviados. Este tipo de factores tienen un impacto más directo en la conducta de la persona. Por lo tanto, si se trabaja en los factores de riesgo próximos, el peso que tiene el factor de riesgo distal se reduce e incluso podría desaparecer. Por ejemplo, la pobreza es un factor de riesgo para la conducta antisocial. Si un adolescente vive en una situación de pobreza, es mucho más probable que presente conductas antisociales en comparación con un adolescente que no vive en la pobreza. Sin embargo, no todos los adolescentes que viven en situación de pobreza cometen infracciones a la ley. Entonces, ¿qué podría ser la diferencia para que un adolescente en situación de pobreza cometa infracción? Una opción podría ser que el adolescente tenga amigos involucrados en conductas delictivas. Este factor de riesgo próximo tiene un impacto más fuerte en la realización de la conducta antisocial y posible de ser cambiado al intervenir. En cambio, los factores de riesgo distales son más difíciles de cambiarse. Más bien se aminora su impacto al tratar los factores próximos. Los factores de protección no son opuestos a los factores de riesgo, sino que implican una tercera variable entre el factor de riesgo y la conducta. Su influencia puede ser de prevención, es decir, que esté presente en el adolescente y eso evita que se desarrolle un factor de riesgo, y la probabilidad de que suceda la conducta se reduce. También puede ser de compensación, lo cual quiere decir que al estar presente el factor de riesgo en el adolescente, el factor protector compensa el impacto del factor de riesgo y así se reduce la probabilidad de que se desarrolle la conducta. Finalmente, puede tener un impacto de moderación. En este caso, el factor de protección influye en la relación entre el factor de riesgo y la conducta antisocial. Es un tercer factor que puede influir de tal manera que el impacto del factor de riesgo se reduce y evita que suceda la conducta antisocial. Así como un factor de riesgo distal se encuentra influenciado por los factores de riesgo próximo para que se dé la conducta antisocial, el factor de protección también puede influir en el factor de riesgo para evitar que suceda la conducta antisocial. A continuación, se presentarán los factores de riesgo más representativos para la conducta antisocial en adolescentes. En primer lugar, se hará una revisión de los factores macrosociales, los cuales podrían ser considerados factores de riesgo distales. Entre ellos se encuentra la desorganización social y la tensión social, la cual hace referencia a la presencia de diferencias sociales muy marcadas en la población, como las diferencias socioeconómicas. Asimismo, la marginalidad y el acceso a recursos, la accesibilidad a armas o drogas por parte de los adolescentes, y la exposición a la violencia, la cual cuenta con dos aspectos a ser considerados para determinar el impacto de este factor. Por un lado, la proximidad de la violencia, ya que es distinto que un adolescente haya visto actos violentos en su barrio o en su comunidad,
a que un adolescente vea constantemente violencia dentro del hogar. De igual manera, se considera el tipo de exposición que ha sufrido el adolescente, ya que ha podido ser solo testigo de la violencia o ha podido ser víctima de esta. Respecto a la marginalidad, Inglesby y Shaw indican que si bien es un factor de riesgo para que pueda darse un inicio temprano en la conducta antisocial, al ser un factor de riesgo distal hay otras variables que influyen. Estos autores plantean que tanto la exposición a la violencia y ser víctima de esta, así como la interacción con pares antisociales en el barrio, influirían en la presencia de la conducta antisocial. Por lo tanto, estos autores indicarían que no solo basta con un factor de riesgo, sino que la conducta suele darse al interactuar varios factores de riesgo. Respecto a los factores microsociales, se encuentra en primer lugar a la familia, el cual es un agente de socialización primaria en el individuo y es el más próximo. Se ha encontrado cierta evidencia de que hay factores genéticos que podrían influenciar en la presencia de la conducta antisocial. Estudios han encontrado que los hijos que han sido criados por padres adoptivos no delincuentes, pero cuyos padres biológicos sí lo eran, tienen una mayor probabilidad de involucrarse en conductas delictivas. En cambio, si los padres biológicos no eran delincuentes, así los padres adoptivos sí lo fueran, los hijos tendían a no involucrarse en conductas delictivas. Asimismo, hay ciertas variables estructurales de la familia que pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, cuando una familia es muy numerosa y hay un alto número de hermanos, es posible que haya menos supervisión por parte de los padres, lo cual podría permitir que se introduzcan otros factores de riesgo, como el involucrarse con padres desviados. Asimismo, el orden que ocupa el adolescente entre los hermanos es un factor importante, ya que los hermanos menores tienen mayor probabilidad de riesgo, ya que tienen a los hermanos mayores como modelos y pueden empezar con las conductas que tienen los mayores a una edad más temprana. Por ejemplo, si el hermano mayor quiere salir con sus amigos en la noche, el menor va a ver esta conducta y va a querer realizar lo mismo. De igual manera, se observa que los hermanos mayores ya consumen alcohol, él también va a querer hacerlo. Por otro lado, los mismos padres son modelos para sus hijos. Por lo tanto, las conductas que tengan los padres y las actitudes frente a la violencia u otras conductas antisociales influirán en las conductas y actitudes que van a ir formando sus hijos. Por último, se encuentran variables de funcionamiento familiar, como el conflicto familiar, el apego familiar y las técnicas disciplinarias paternas. El conflicto familiar hace referencia a las peleas o discusiones dentro del ambiente familiar. En cambio, el apego familiar hace referencia a tener en casa un ambiente de confianza, comunicación, afecto y aceptación. El conflicto familiar y el apego familiar se encuentran muy relacionados, ya que se ha encontrado que los adolescentes que cuentan con un ambiente familiar adverso tienen una mayor probabilidad de involucrarse en conductas antisociales y consumo de drogas. En cambio, los adolescentes que cuentan con un ambiente familiar con afecto y comunicación tienen una menor probabilidad. Las técnicas disciplinarias paternas son un aspecto importante en la presencia futura de conductas antisociales. Los estilos de crianza permisivos y autoritarios se han asociado a la presencia de conductas antisociales, por lo que se recomienda a los padres el empleo de un estilo democrático donde se presenten las características que resalta el apego familiar. Asimismo, el grado de supervisión es relevante. Diversos estudios han encontrado que una baja supervisión por parte de los padres se asocia con el inicio de conductas antisociales. Esta supervisión, conocida también como monitoreo parental, involucra tanto un aspecto de conocimiento acerca del adolescente, como el conocer dónde está y con quiénes, pero también incluye un aspecto de comunicación, el cual implica que los padres fomenten un ambiente de confianza que permita que el adolescente pueda contarle a sus padres qué le ha sucedido, a dónde ha ido y con quiénes ha estado. Por lo tanto, este monitoreo no fomenta que los padres sean intrusivos y presionen a sus hijos para sacarles información, sino que recomienda generar un ambiente de confianza para que los padres se enteren por el mismo adolescente. Finalmente, las pautas de reforzamiento parental hacen referencia al empleo del refuerzo cuando el adolescente ha realizado una conducta adecuada y el no empleo de disciplina física, la cual se ha asociado con el inicio de conductas antisociales. Otro factor microsocial es la escuela. Se ha encontrado que un bajo compromiso escolar y el fracaso escolar son dos factores de riesgo importantes para la conducta antisocial. El compromiso escolar implica que el adolescente se sienta a gusto yendo al colegio y se sienta cómodo, a pesar de que le vaya bien o mal en los cursos o incluso haya repetido el año.
Que el adolescente quiera asistir al colegio, ya sea por el ambiente o los amigos, es un factor protector, ya que el colegio es un ambiente prosocial donde hay normas, reglas y valores que se fomentan. Los compañeros o pares son uno de los factores que generan un mayor impacto en la conducta antisocial, ya que por un lado las actitudes que tienen los amigos se van compartiendo por todo el grupo de pares y por otro lado son modelos de conducta. Respecto a este punto hay dos hipótesis. Por un lado se encuentra la hipótesis de influencia, que plantea que el adolescente se asocia con chicos antisociales y se ve influenciado y presionado por las conductas antisociales del grupo, mientras que la hipótesis de la selección plantea que como el adolescente presenta comportamientos antisociales, buscará un grupo que también los tenga porque se identifica con ellos. Actualmente, no solo el adolescente se ve influenciado por otras personas cercanas a él, sino que personas lejanas a él o incluso que ni siquiera conoce, pueden influir en el desarrollo de conductas antisociales. Respecto a las variables individuales, en primer lugar se encuentran las creencias y actitudes hacia la violencia. Las atribuciones hostiles ante intenciones y comportamientos de los demás implica que el adolescente interpreta que las conductas de los demás tienen la intención de hacerle daño o afectarlo de alguna manera. Un adolescente que tenga este tipo de creencias pensará que todo el tiempo le quieren hacer daño, por lo tanto actuará de una manera agresiva con la finalidad de defenderse. No obstante, la mayoría de veces no habría una amenaza real. La dificultad para aplicar soluciones no violentas a conflictos interpersonales y el pensar que la violencia es una solución real y factible ante los problemas se encuentran relacionados. Si un adolescente no cuenta con las herramientas necesarias para poder buscar otra solución que no sea la violencia para superar un problema, podría llegar a pensar que esa es la única solución que hay ante una dificultad. Inclusive, si es que este tipo de solución le da resultados positivos, como por ejemplo conseguir lo que quiere de manera rápida, considerará no solo que es la única solución, sino la mejor solución, y lo alejará de la posibilidad de encontrar soluciones más adecuadas. En relación a los problemas de conducta, el inicio temprano de problemas de conducta es un predictor de comportamiento problemáticos futuros, no solo porque se produce de forma temprana, sino porque introducen una mayor vulnerabilidad en la persona. De igual manera, la presencia de déficits de atención e hiperactividad, ya que la impulsividad que lo caracteriza se encuentra asociada a problemas de conducta y genera dificultades no solo con los profesores, sino también con los compañeros, lo cual puede afectar el compromiso escolar. Asimismo, se ha estudiado ampliamente que el consumo de drogas presenta una fuerte relación con las conductas antisociales, encontrándose que mientras más temprano se inicia el consumo, hay una mayor probabilidad de presentar conductas antisociales. Al igual que las conductas agresivas, este tipo de conductas se pueden dividir en reactivas y proactivas, las cuales fueron explicadas en el video anterior. Por último, hay ciertas variables de personalidad que se han asociado a la presencia de la conducta antisocial, como la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la baja empatía, ira y narcisismo. Esas variables son uno de los factores de riesgo más importantes y suelen presentarse de manera conjunta. Las personas impulsivas tienen la necesidad de gratificación inmediata, tienden a actuar sin reflexionar previamente y presentan una dificultad para rectificar conductas una vez que se han comenzado. Asimismo, la búsqueda de sensaciones se relaciona con involucrarse en actividades que generen sensaciones intensas, lo cual se incrementa si es que son actividades de riesgo o que van en contra de reglas y normas establecidas. La persona presenta un bajo miedo respecto a las consecuencias que podría traer este tipo de conductas. La empatía suele ser un factor protector porque nos permite adquirir conciencia de lo que el otro está sintiendo y eso evita que llevemos a cabo ciertas conductas que pueden dañar a los demás. Sin embargo, un bajo nivel de empatía se encuentra asociado con conductas agresivas. Finalmente, el narcisismo es definido como egocentrismo, el pensar que se es el centro del universo y no tener en cuenta la perspectiva de los demás. Esta característica de personalidad se ha asociado con las conductas problemáticas, antisociales y delictivas. Por otro lado, los factores de protección se pueden dividir en 4 categorías. Los factores de protección comunitarios, escolares y familiares tienen en común el brindarle al adolescente la oportunidad para realizar conductas prosociales y reforzarlo por ello. Esto implica que el adolescente pueda contar con espacios que le permitan realizar conductas no problemáticas,
como por ejemplo contar con ambientes para realizar deportes y actividades de ocio que no impliquen conductas antisociales o consumo de drogas. Asimismo, el recibir alguna felicitación o refuerzo por la realización de conductas positivas y prosociales es un factor importante. Asimismo, en el ámbito escolar, el fomento de un adecuado compromiso escolar es un factor protector. Así como en las familias, la vinculación o apego familiar es importante. Finalmente, en el ámbito individual, se consideran las actitudes, creencias y valores prosociales como factores de protección, así como la presencia de habilidades sociales en el adolescente, como la asertividad, habilidades de solución de problemas y contar con un adecuado autocontrol. Con este video, usted ha finalizado la presentación teórica del módulo 2. A continuación, tendrá que realizar la actividad 3, con la cual pondrá en práctica lo presentado en los dos videos del módulo.